Este es un plan del creador. Ya expliqué que llegó un momento en que, y esto ya lo están explicando, digamos, algunas otras fuentes, de que esto era tan complicado, digamos, para el conjunto de los habitantes de este planeta, que el creador había, digamos, había un plan ideado por estas 4 razas y otras razas más de apoyo, pero el creador dijo, no, 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 no. Esto lo voy a configurar yo, esto se acabó, y en un periodo corto, que lógicamente para nosotros parece una barbaridad, Sí. tenemos que recordarle a la gente que esto empezó en 2012, lógicamente estamos en 2024, se entiende perfectamente que 12 años de espera para un humano común y corriente, como puede ser tú, como puede ser yo, es mucho tiempo. Hay gente que se ha desesperado, hay gente que se ha vuelto loco, hay gente que ha perdido la fe y hay gente que lógicamente no entiende por qué esto tarda tanto, ¿no? Pero básicamente tarda tanto, la explicación es para dar oportunidad al último habitante que tenga opción de ir a 5D, porque es una cosa excepcional. Ujú. O sea, nunca, hay que esperar 26.000 años más, Piero. Es decir, Wow, sí. imagínate que tú y yo perdemos el tren, No, ¿vale? no, no, no. Pues el siguiente tren no viene hasta si tenemos la suerte, es decir, escúchame esto, Sí, si sí, tenemos la suerte de estar en el mismo sistema de escuela, claro. pero si saltamos otra escuela igual es más tiempo. Puta. Pero el próximo tren viene en 26.000 años. Sí. Sí, no, no, por eso ahorita es urgente, ¿no? O sea, poder comprender un poco y también, Luis, integrar lo que nos va a hacer más fácil esta transición, porque muy probablemente muchos nos la ponemos difícil, ¿no? Haciendo lo que no debemos de hacer. Tú lo dijiste ahorita claramente, quien tiene la conciencia tranquila va de gane, pero hay que hacer algo más. Por ahí mencionabas algo de la alimentación y creo que Sí, tiene que ver. vamos a entrar en esto. Vamos a entrar Ujú. en esto. Y esta es de la información. Yo entiendo que aquí va a haber muchos cuellos de botellas. Es decir, el cuello Sí. de botella es algo que la gente rechaza porque lógicamente no tiene la información. Ujú. Pero volvemos a lo mismo, ¿no? Ahora voy a leer, digamos, lo que podemos encontrar en los Vedas, en los autorizados, ¿ok? Los Vedas Ok. autorizados. Entonces, el protagonista pregunta, eh, hace una pregunta, ¿hay algo que sea superior a la práctica de la castidad? ¿Ok? No voy a leer el resto, pero se puede encontrar en los textos. Y Bisma responde, abstenerse del vino y de la carne es incluso superior a la castidad, y la más alta manifestación de la virtud es la justicia, que al mismo tiempo es también la forma más elevada de la pureza. Entonces, quiero remarcar que tenemos la información, es decir, nos han dicho, ¿qué ha pasado con esto? ¿No? Es decir, el problema es que todo está tan revuelto que es muy difícil ir a los orígenes. Ujú. Pero realmente el ser humano eh, creado, digamos, en la combinación, digamos, de genes de esa mezcla que te comenté, solo es vegetariano, no comemos carne, ¿tienes? La carne es una imposición que hicieron los reptiles para bajar el nivel de vibraciones del ser humano y para ellos poder mantener los cuerpos que le robaron a los habitantes designados. Entonces, lógicamente hay que comer alimento fresco, nada de carne, nada de alcohol. El alcohol es otro. Recordar que el alcohol, todavía tenemos algunas referencias visibles, ¿no? Y eso se puede buscar. Recordar que las bebidas alcohólicas ponían bebidas espirituosas. Ujú. Ese era el nombre que tenían. Eso se puede encontrar, es decir, nadie lo puede negar, ¿no? Bueno, el alcohol es otro de los grandes inventos de los reptiles. ¿Por qué? Porque el alcohol, cuando la gente bebe, crea portales de entrada de entidades. Se meten dentro, entonces imagínate lo que pasa, imagínate cómo arranca, yo siempre pongo este ejemplo, ¿no? Cómo arranca la vida de un matrimonio cuando hacen una boda, ¿entiendes? Los atiborran a carne y luego todos están brindando con alcohol. Sí, Entonces ya de entrada están invitando a todas las entidades del astral, a todos los demonios, a la vida de esta pareja en claro, formación. Y claro. luego vienen los problemas y la gente dice, pero ¿cómo es posible? Si se amaban, si se adoraban, si eran la pareja perfecta, ¿no? Sí.
vuelvo a lo mismo. Son ejemplos tontos, pero bueno, creo que ejemplifican lo que queremos decir. Lógicamente, lo que queremos decir, perdón. Lógicamente, nada de tabaco. El tabaco es lo mismo, es decir, es una entrada, una entrada también de entidades. Hay que verificar lo único que puede beber el ser humano realmente es agua y zumos de frutas. Nada más. Todo lo que son otro tipo de bebidas, lógicamente, son perjudiciales para el ser humano. Hay mucha información en mis textos, pero también ya hay mucha información de esto en otros lados. Es decir, yo ahora mismo no podría leer más cosas de otros sitios, ¿no? Pero creo que no vale la pena, ¿no? Hay que hacer ejercicio, es decir, el ejercicio es fundamental. Un cuerpo que no esté ejercitado, no a nivel de, es decir, no a nivel de los gimnasios, por ejemplo. Los gimnasios es otra cosa que la gente sigue mucho y eso está mal. Es decir, todo lo que la gente se mete en los gimnasios, eso es veneno. Claro. ¿Tienes? Hay que hacer un ejercicio moderado y un cuerpo sano va a permitir la entrada de las energías para convertir este cuerpo, digamos, que tiene una química específica en este momento, no lo voy a explicar porque me voy a alargar mucho, a la química y a la estructura que se necesita para vivir en 5D. Incluso la gente mayor lo puede hacer, pero lógicamente tienen que adecuar su alimentación a estos requerimientos. Ya lo están transmitiendo por otros lados, ya la gente se ha cansado de decirlo, pero realmente no hay alguien que explique por qué, ¿tienes? ¿Quién nos engañó, no? Es decir, no, es que el vino lo beben los curas, ¿no? No, es que en la Biblia pone el vino, el no sé qué, y es que es saludable, porque mi médico me dice que me tome una copita al día. No. Entonces, bueno, hay mucha información y no vamos a entrar en eso, ¿no? Luego también hay que establecer unos parámetros de las relaciones con aquellos que no son humanos. Claro. Y con aquellos que son, vamos a ponerles el nombre de artificiales. Actualmente en el planeta, yo sé que esto es muy difícil que la gente lo crea, pero actualmente en el planeta hay clones que tú no los puedes identificar. De hecho, creo que tú entrevistaste un clon. Es probable, ¿eh? Es probable, ¿no? Sí. Hay biorobots, es decir, robots biológicos que tampoco puedes identificarlos, es decir, tú los cortas y esa gente sangra, ¿tienes? Siguen todos los procesos que aparentemente hace un humano, pero ya son seres sintéticos. Tenemos los engendros, prefiero no hablar de ellos, pero digamos que ya es humanidad degenerada porque son mezclas diversas que han hecho en las últimas décadas y ya prácticamente estas son esto se puede ver en los animales, lo voy a explicar porque para que la gente vea que no estoy tan tonto, no estoy loco. En las razas de animales, cuando se hacen determinadas mezclas, normalmente las mezclas mueren a la tercera reproducción, porque la propia naturaleza tiene unos sistemas de protección y ya no se pueden volver a reproducir. Eso se puede estudiar en los libros de genética, ¿no? Okay. Y tenemos, lógicamente, a los negativos. Es decir, a los negativos tenemos a los reptiles de clase alta, tenemos a los alfa, tenemos a los oriones y tenemos pues, a otros seres que tampoco son, digamos, tan agradables como pueden ser los nagas y otras representaciones que parecen humanos. Las relaciones con estas personas hay que cortarlas, digamos, o evitar que te estén drenando. Es muy fácil entender cuando te están drenando. Tú tienes una reunión con una persona y después de que tienes esa reunión con esa persona, en vez de salir, digamos, aunque hayas estado haciendo ejercicio y habéis, digamos, gastado mucha energía, pero siempre sales con algo positivo. Tienes una sensación de que algo has aprendido, ¿no? De que algo te ha transmitido y esa persona tú también le has transmitido. Digamos, hay un intercambio de energía positiva. Cuando salimos con energía pesada, cansada, sensaciones sucias, eso es porque es un ser que no es de nuestro nivel, de nuestra tipología. No tiene nada de malo, ellos tienen derecho a existir. Es decir, nosotros no podemos eliminarlos porque estaríamos en contra de las leyes universales. Las leyes universales implican el respeto
Y eso es parte también del por qué la federación no ha podido, digamos, venir y simplemente borrar del mapa a los negativos. Porque la federación primero viene y les dice, oye, estás en un error. Les enseñan las pruebas. Dicen, oye, mira, esto es lo que ha pasado, esta es la historia, este es tu error. Tienes derecho a arrepentirte. ¿Te quieres arrepentir? Y los dejan pensar si se quieren arrepentir. Lógicamente la mayoría ha dicho que no, ¿entiendes? Pero hay algunos que se arrepienten, los llevan a unas especies de prisiones que no son prisiones, digamos, son ambientes controlados, digamos, con celdas magnéticas, y en esas celdas magnéticas los rehabilitan para poder meterlos en mundos donde puedan avanzar. Okay. Ese es el trabajo de la federación, ¿tienes? Sí. Con los negativos. Claro. Pero, Todavía les dan esa oportunidad. Claro, ¿cuál es la percepción de la gente o qué es lo que quiere la gente 3D, no? Que bajen con los láseres y, ¡brum!, y acaben con ellos, estilo Hollywood, ¿no? Pues no, es otra percepción. Por eso es muy importante, repetimos, ¿no? La perspectiva, desde dónde se mire, cuál es el enfoque, ¿no? Entonces, bueno, vamos a hablar ahora esto es importante, del evento 2020. El evento 2020 ya está ahí, es decir, ya nadie lo puede negar, ya están los informes, las compañías ya lo reconocieron, las demandas ya arrancaron. Claro. Y el que tenga alguna duda tiene que buscar la información que están distribuyendo ya las empresas que gestionan la muerte de las personas en diferentes países y lo que están encontrando en los cuerpos. Eso ya está ahí, no se puede negar, ¿no? Es una agenda muy desagradable porque lógicamente esto está causando muchos problemas y lógicamente hay un cuello de botella también en la información que se distribuye. Pero yo quiero, digamos, confirmar ahora mismo que la gente que tiene un nivel o que tuvo un nivel listo para dar el salto, digamos, a 5D, tiene la posibilidad de ir a 5D. Lo único que tiene que hacer un acuerdo consigo mismo, es decir, tiene que reconocer que cayó en un error, tiene que limpiarse él mismo, no necesita de nadie, o sea, de nadie, no necesita ni que le limpien los chakras, ni que le hagan, ni que lo metan en una supuesta cama médica de extraterrestres, absolutamente nada. Y comprometerse, digamos, a ser una buena persona en el futuro, porque no puede ser de otra manera. En 5D no va a poder existir aquella persona que no tenga buenas intenciones. Entonces, simplemente con ese acuerdo, digamos, entre tú y el creador, se supera. ¿Entiendes? Yo sé que es difícil de creer porque la gente estamos acostumbrados a que alguien nos salve, ¿no? A que alguien nos dé una píldora, a que alguien nos rescate, a que alguien haga algo, ¿no? Bueno, quiero dejarlo claro, ¿no? Hay otra agenda también que es la que yo llamo la de la degradación, que hay que tener cuidado. No voy a entrar en detalles, pero mi mensaje es que hay que proteger a los niños, ¿no? De esa agenda terrible. Claro. ¿Por qué? Pues porque es degradación. No vamos a hablar más, ¿no? Es verdad que ahora algo que tampoco ya se puede evitar y también podría compartirte, digamos, links profesionales acerca de lo que son los desastres naturales, ¿no? Eso ya es visible. Es decir, ya no es algo... Y no es tan visible porque lógicamente lo están ocultando. Es decir, hace unos días, por ejemplo, el NOAA, que es el Instituto Americano, digamos, que tiene todas las boyas de control en el océano, las desconectó porque no quiere que la gente vea lo que está pasando en el océano. Esto es bueno y es malo. Es bueno porque es parte del reacomodo del planeta. Es decir, en la información que yo poseo, ya nos han dicho que va a haber un reacomodo de territorio y va a haber un reacomodo de las masas de agua. Lo tenemos claro, ¿tienes? La buena noticia es que ese reacomodo es suave, va a ser suave. Okay. Va a ser suave gracias a que hemos elevado vibración y, digamos, estamos permitiendo que eso se haga, digamos, de una forma que la gente no va a estar de acuerdo porque voy a poner un ejemplo duro, es decir, lo que pasó en Brasil, ¿vale?
lo que pasó en Brasil, para que la gente lo pueda calibrar, sería el mismo territorio que Inglaterra o Italia. Es decir, todo el territorio de Italia y todo el territorio de Inglaterra, uno u otro, quedaron inundados. Lógicamente la gente que vivía ahí pues no estará de acuerdo que esto es una bendición, ¿no? Sí. Pero es un aviso, ha habido muy pocas muertes, el agua subió poco a poco, la gente pudo salir, se pudieron rescatar los animales, se pudieron rescatar algunas pertenencias y la gente se tiene que ir de ahí. ¿Por qué? Porque ya se acomodó el agua ahí. El agua ya no se va a ir de ahí. ¿Entiendes? ¿Por qué ese nuevo nivel, digamos, de agua, no? Porque lógicamente las placas tectónicas se están moviendo. Sí. Y eso ya hay evidencia y cualquiera que quiera investigar, el incremento de terremotos es mayor, el incremento de volcanes activos es mayor y las evidencias, digamos, por ejemplo, desafortunadamente, digamos, en los países pobres no tenemos tantos recursos para poder monitorear todo eso, pero en los países ricos ya se está monitoreando y, por ejemplo, se puede seguir todo lo que está sucediendo en Estados Unidos, ¿no? Fallan vías de tren, fallan infraestructuras, salen grietas de kilómetros y kilómetros y kilómetros en medio del campo que nunca terminan, ¿tienes? Y hay ya evidencias que los científicos están estudiando. Pero repito, la buena noticia es que ese reacomodo va a ser lento. Pero la gente tiene que entender que si en un momento determinado te llega un aviso de esta naturaleza, te tienes que mover, te tienes que adaptar y tienes que buscar, lógicamente, en vez de maldecir, ¿entiendes?, a la pobre naturaleza, que lo único que está haciendo es intentar limpiar, Claro. sin destruir demasiado, porque no puede hacerlo de otra manera. Sí, sí. En vez de maldecir y decir, es que esto es terrible, tal, tienes que entender el mensaje de una forma positiva. Yo sé que es muy difícil, ¿no? Pero de una forma positiva. Hay un reacomodo de masas de agua. ¿Por qué? Pues porque también digamos, hay un solape de lo que son las placas continentales y en algunos sitios está emergiendo territorio. Todavía no es visible, pero por debajo del mar está emergiendo y ese territorio que van a ser nuevos territorios. Por lo tanto, el agua busca su nivel. No hay que ser muy inteligente para eso. Y hay páginas profesionales que son capaces de detectar cuando el territorio está emergiendo por los volúmenes de agua desplazados. Y esas páginas existen. Lógicamente, cuando detectan eso, al día siguiente dicen que es un error y lo borran, ¿no? O desaparece, digamos, la información. ¿Por qué? Porque todavía está muy controlado esto, ¿no? Ahora hablamos de otro cuello de botella, ¿no? El porcentaje de personas que realmente tienen la oportunidad de ir a 5D. Realmente son pocas. ¿Te acuerdas que habíamos hablado de un porcentaje? Sí. Y actualmente, digamos, el porcentaje positivo sería que un 70% de la población que vive en este planeta no son humanos, es decir, son de otras tipologías, y solo tendríamos un 30% que son realmente humanos que entraron en la primera clase. Pero como hemos dicho, esos que entraron en la primera clase le enseñaron a los que venían después. Y esos que venían después, los que quisieron prestar atención, los que realmente siguieron las lecciones, los que realmente pusieron ímpetu, es decir, sin esfuerzo no hay avance, esos tienen posibilidad de ir a 5D. No importa que hayan venido como invitados o como rescatados, ¿entiendes? Lógicamente, esa gente en el futuro serán los futuros, si pasan a 5D, serán los futuros maestros de esa población que pasará a otros planetas en sus niveles. ¿Entiendes? Todo va, digamos que todo va escalado y todo se va solapando, ¿no? Luis, ¿existirá un punto de inflexión en donde determines si vas o no vas? O sea, si pasaste o no pasaste. Sí, te voy a contar una visión que yo tuve. Te voy a contar una visión que yo tuve para que lo puedas entender, ¿no? Okay. Esto va a ser como un examen final, pero contigo mismo. ¿Entiendes? Es decir, la ascensión, otra
Otra cosa que oigo por ahí o alguien me ha comentado es de que mucha gente dice que esta ascensión va a ser grupal, ¿no? Y que todos tenemos derecho, es decir, el mismo cuento que se utiliza para engañar a la gente acerca de esta agenda degenerativa, ¿no? Que todos tenemos derecho, que si tú quieres ser perro, puedes ser perro, que si quieres ser jirafa, puedes ser jirafa, y si quieres ser gusano, pues arrástrate por el suelo, ¿no? Perdón por la broma fácil, pero es que no. es para hacerlo, ¿no? Claro, claro. Va a llegar un momento en que va a haber como una especie, es decir, la ascensión es individual. Cuando tú asciendes es individualmente. Entonces llegará un momento, una fecha determinada para ti, cuando tú estés preparado. Okay. Y en ese momento tú mismo te vas a hacer un análisis de ti mismo. Y tú vas a determinar si eres digno de pasar o no. En ese momento, cuando tú determines si eres digno de pasar, vamos a suponer que sí, que Piero hace su análisis, examina, digamos, vamos a suponer que tuviste 1500 reencarnaciones en este planeta, examinas no solo esta vida, sino tus 1500 reencarnaciones y te sale un balance de aprobado. No es necesario que sea sobresaliente, es decir, simplemente aprobado. Oye, estoy en el nivel de conciencia que se requiere para ir a 5D. En ese momento pasas a formar parte de un grupo que va a 5D. ¿Tienes? Pero la ascensión es individual. Sí. ¿Tienes? Después del examen viene, digamos, entras en un grupo. La angustia que tiene la gente es qué pasa con mis familiares, qué pasa con mis hijos, qué pasa con... En ese momento te va a dar igual. Claro. ¿Por qué? Porque tus condiciones de conciencia físicas, energéticas, de percepción y de perspectiva van a ser completamente diferentes. Ya vas a estar en 5D. Entonces tú no vas a ver al resto de gente que se quedó como tus familiares, sino los vas a ver con la visión general de una persona que reencarna. Imagínate, vamos a analizar a tu hermano, ¿no? Entonces tú dices, bueno, ahora voy a ver a mi hermano. Entonces, oye, mira, mi hermano solo tuvo 350 encarnaciones y todavía no está preparado. Entonces lo van a enviar al planeta X y ahí va a seguir su evolución. Pero yo, como he convivido con él, yo le voy a ayudar de la misma forma que los guías espirituales nos están ayudando a nosotros. Más o menos será así. Sí. Claro, la gente se hace estas preguntas constantemente, pero cuando hablas, Luis, de que serán llevados a otro planeta con su vibración específica correspondiente, quizá de 3D, entonces estamos hablando de que este planeta per se sí dará el salto y aquí solamente se quedará quien esté vibrando en 5D. El planeta ya está en 5D, Piero. Ya está, sí. Ya está en 5D. Quien lo quiera comprobar, que se vaya a la montaña, que se vaya a la selva. En la ciudad no lo puede comprobar. Claro. Yo ya me cansé de repetir mucha distorsión, hay mucha distorsión. No es que haya distorsión, estás rodeado de no humanos y estás rodeado de la Matrix. Claro. Y estás y otra cosa que la gente tampoco entiende, que yo a veces no explico, hay muchas cosas que yo no explico, yo puedo explicar muchas cosas, pero hay muchas cosas que no explico porque entiendo que la gente me considera un loco, pero hay unos aparatos que los gobiernos están usando en contra de la población. Sí, claro. Y esos aparatos existen ya físicamente en la industria militar. Es decir, esos aparatos los utilizan para disolver manifestaciones en todos los países. Pues esos mismos aparatos, a través de tu móvil, a través de la televisión, a través de los dispositivos tecnológicos, te irradian una frecuencia y te atontan. Claro. No, y no te permiten avanzar. Y se siente, ¿eh? Sí se siente. Eso es lo que están ahora mismo nuestros hermanos extraterrestres intentando echar abajo. Cuando eso se ha echado abajo, en ese momento la gente va a recibir la verdad. Es decir, va a llegar un momento en que la gente va a empezar a percibir lo que los locos como tú y como yo estamos intentando transmitir, lo va a percibir como cierto, porque lo va a sentir cierto, ya no va a tener
esas limitaciones, esas barreras, esas influencias, ¿no? Correcto, correcto. En ese momento saldrá más información. Y en Sí, ese momento ya saldrá la alianza y divulgará información que no va a ser muy divertida, nada fascinante. Más bien, yo te puedo asegurar que estaremos llorando durante meses, ¿entiendes? Por la información que va a salir en referencia a los niños, en referencia a la historia, en referencia a todas las barbaridades que se han hecho con los habitantes, ya sean humanos o no humanos de este planeta, sí. y esa información va a salir a la luz. ¿Cuál es el problema? Que mucha gente no la va a poder entender, no la va a querer asimilar. Esa gente se va a volver loca. Justo es lo que iba a Porque, preguntar, Luis. Justo eso, porque no basta con que se caiga esa masa para que tú puedas tener esta comprensión en total aceptación. Va a tener mucho que ver la perspectiva que hayas trabajado en ese transcurso para poder lidiar con esta verdad, que no va a ser fácil. exacto, no va a ser nada fácil. Es decir, pero la verdad, es decir, si nos ponemos actualmente, hoy día, ya hay muchas cosas que salieron a la luz. Sí, Muchas. sí, es verdad. Y están en los medios, están los médicos, están los científicos, están los abogados, están los genetistas, están los psicólogos. Es decir, hay muchos profesionales que lógicamente tienen que ser apoyados porque lógicamente son almas antiguas que vinieron a hacer ese trabajo y que en algunos casos los han matado, en Ya algunos casos varios. han perdido prestigio, han perdido su dinero, han perdido sus casas, sus familias, los tratan, perdón por la expresión, pero los tratan como una mierda, Sí, ¿entiendes? sí. Y nosotros los hemos abandonado. Y esa gente nos ha salvado de o sea, realmente ya estamos en una situación donde hemos saltado parte de la agenda negativa que querían imponer. Sí, Ya no la van a poder imponer. Van a intentar y claro. lógicamente va a haber un gran porcentaje de la población que, como ya hemos visto, tiene unas características determinadas y que Sí, esos no son libres de decidir. Aunque les quiten la Matrix, aunque les quiten el velo y aunque les quiten las armas psicotrónicas, así se llaman estas armas, sí. esa gente va a seguir creyendo en la versión anterior porque es el programa que tienen metidos en sus cerebros. No hay Claro, solución. sí, creo que ese es el grupo de personas que la va a tener más difícil. No, no es que lo tengan más difícil. Esa gente, para cuando llegue ese momento, esa gente va a desconectar. Y eso es lo que nos intentan algunos mensajes, digamos, de gente que está transmitiendo la verdad, porque también hay otras personas que están distorsionando todo, Sí, es ¿entiendes? verdad. Y utilizan una técnica que es muy conocida, que es 80% de verdad, Mm, 10% de distorsión y diez por sí, ciento de mentira y engaño. sí, ¿Entiendes? Y entonces, claro, la gente que no sabe distinguir, por eso es muy importante lo que yo te digo del escaneo. Yo, claro. por ejemplo, ¿qué hago yo personalmente? Yo cuando hablo contigo, Ujú, hablo con cualquier persona que es importante, lógicamente no lo estoy haciendo todo el tiempo, escucho un audio, leo un libro o voy a leer un libro, primero veo qué vibración tiene eso. Voy a ir a un lugar, veo qué vibración tiene el lugar. Oye, me voy a encontrar con Piero, voy a comprobar en dónde está vibrando Piero. Oye, voy a leer este libro, voy a ver qué vibración tiene el libro. ¿Tienes? Me han dicho que esta película es buenísima. Veo el cartel de la película y puedes pedirle a quien quieras, ujú, le puedes pedir incluso al padre, oye padre, dame la vibración de este objeto, de esta sí, ciudad, de esta persona, de esta película, y te la dan. ¿Tienes? Lógicamente, para poder hacer eso, volvemos a lo mismo. El organismo tiene que estar limpio, el sistema energético tiene que estar limpio. Y claro. entonces funciona. Y es lo que antiguamente se llamaba magia. Ujú, ¿Qué hacían? ¿Qué hacían en las escuelas esotéricas los magos antiguos? Escaneaban a las personas. sí, ¿Qué hacen los oriones? Los oriones son brujos, hechiceros, curanderos, chamanes, sí. principalmente son oriones, ¿eh? Ujú, ujú, Y lamento por la gente que se ofenda, pero son oriones. ¿Qué hacen los oriones? Ellos escanean, pero desde su perspectiva, ¿entiendes? Como anteriormente nos tenían
vibrando en los chakras tercero y cuarto como mucho, Sí. pues lógicamente los oriones estaban vibrando un poquito más arriba que nosotros y desde su perspectiva nos podían escanear. ¿Qué pasa ahora? Los humanos ya están vibrando en quinto chakra, los normales, ¿eh? Sí. Los que son almas antiguas ya están vibrando en sexto y séptimo chakra. Ya no estamos al alcance de los oriones. Ya no nos pueden engañar. ¿Recuerdas que yo alguna vez te expliqué? Yo creo que eso fue fuera de micrófono, acerca de la gente que tiene la mirada hipnótica de serpiente. No sé si te acuerdas. Sí, cómo no, Bueno, claro. esa gente que está utilizando un sistema de hipnotismo para llevarte a su sistema energético. Sí. Antiguamente se hacía mucho. Ahora ya no pueden hacerlo. ¿Por qué? Porque la humanidad está vibrando entre los que tienen, digamos, posibilidad de avanzar a 5D, ya están vibrando entre cuarto y quinto chakra. Sí. Entonces ya no tienen el alcance, ya se resiste el humano. ¿Por qué? Porque también está despertando. Ya la gente ya no va a leerse las cartas del tarot, o sea, la gente que ya está informada, ya no va a hacerse limpiezas con los chamanes, ya no va a hacerse su carta astrológica, porque la astrología es otro timo, ¿tienes? La astrología verdadera surgió en la Atlántida, en los inicios de la Atlántida, y lo que nos llegó es una desviación de la astrología, exceptuando muy pocos casos, ¿eh? Y créeme que esos casos no son famosos. Claro, claro. Entonces, esto ya avanzó a otro nivel. Esto ya avanzó a otro nivel y vamos a 5D. Entonces, sí. ¿Qué es lo importante para ir a 5D, no? Volvemos a lo mismo. Ser buena persona. Total. Ni curso, ni técnica, ni... Es decir, hay muchas cosas que sí ayudan. Lógicamente hay gente que necesita, digamos, lo que sería un bastón, lo que sería un talismán, lo que sería algo que le incite a desarrollar un proceso. Sí. Pero posteriormente puede desechar tanto el bastón como el talismán, como el curso, como el profesor. ¿Por qué? Porque lo puede hacer solo. Claro, Estamos en claro, esa etapa. Es decir, claro. la gente que va a 5D es autónoma. Sí, sí. Sí, ya no necesita sanadores, ya no necesita que alguien manifieste algo por uno, o sea, uno ya es autónomo, como tú dices, Luis. Y en este camino también nos vamos dando cuenta de cómo despojarnos de ciertas cosas nos va ayudando mucho. Hemos investigado últimamente con ciertos programas, ciertos científicos y ciertos divulgadores que la frecuencia específica que hace un parásito en tu cuerpo es directamente correlacionada a los parásitos que están afuera. Entonces, si tú te limpias con la alimentación que decías, llevando una alimentación adecuada, y si además haces un proceso de desparasitación, pues sí, te va a ayudar. Te va a ayudar porque claro, tu frecuencia va a cambiar. Claro, es como decimos, todo lo que aporte, todo lo que ayuda, bienvenido, ¿no? Todo lo que confunda, todo lo que retrasa y todo lo que es, digamos, actualmente quiero transmitirte esto, ¿no? Es que no me quiero poner en la posición de que lógicamente, pues, determinada gente me odie por decir determinadas cosas, ¿no? Pero no estamos ya para perder el tiempo, Piero. Es decir, Estoy de acuerdo. esto ya va a 5D. Sí. Sí, Ya no hay... Quieran o no, quien sea, quiera o no, quien sea, esto ya nos separa, ¿no? Ya está ahí. Y ya hay evidencia científica, Piero. Es decir, Sí. los gobiernos ya lo saben, los científicos ya lo saben. El único problema, tanto de los científicos como de los gobiernos, es que lógicamente no, como tuvieron los acuerdos con los negativos, no han escuchado o no le han creído a los positivos, que los positivos ya les contaron todo a los gobiernos, ¿eh? Algunos gobiernos están siguiendo, ¿te acuerdas que hablamos de los arrepentidos, de los gobiernos, de estos planes que nos tienen preparados pues para el despertar humano y de la bonanza económica, de esto todo esto, ¿no? Sí. El único problema es que lógicamente el plan que prepararon los extraterrestres no pudo ser seguido precisamente por las carencias humanas.
Es decir, tampoco le echemos la pobre culpa a los de la alianza y tampoco culpabilicemos a los arrepentidos. Ellos hicieron lo que pudieron, Sí, realmente. ¿Tienes? Pero actualmente los gobiernos están en una disyuntiva y no saben qué hacer. O sea, no saben qué hacer porque ellos están intentando primero salvar su pellejo, claro. evitar el caos, ¿entiendes? O sea, tú explícale a la gente, oye, mira, va a haber cambios morfológicos en el planeta. El eje, es decir, te voy a hablar de cosas contrastadas, ¿no? El eje magnético del planeta cambió, ¿ok? La polarización de los vientos, es esto para que la gente lo entienda, hay una corriente magnética que dirige los vientos, ¿ok? Esto se paró, se detuvo y ahora gira en sentido contrario. Te puedo enviar el link también para que veas que esto es algo ya está contrastado. Sí. Tenemos incremento de terremotos, incremento de volcanes, tenemos incremento, digamos, de actividad telúrica. Las placas se están moviendo. Lo tenemos comprobado. En el último gran terremoto de Turquía, la placa de Anatolia con el territorio de Turquía se movió 4 metros. Wow. Justificado, ¿entiendes? Es Ujú. decir, hay cambios en las emisiones solares. Eso creo que ya no es necesario explicarlo, ¿no? Es decir, Totalmente. eso está justificado. Tenemos auroras boreales donde no debería de haber, ¿entiendes? Ujú. Eso también se puede, este mismo año, es decir, eso está ya, eso es de hemeroteca. Sí, sí. Entonces, ya no voy a explicar por qué, es decir, eso ya es de lógica, ¿no? Tenemos muchas evidencias que ya están contrastadas. Entonces los gobiernos están ahora mismo entre la espada y la pared y dicen, ¿cómo le explico a la gente lo que viene? ¿Cómo le digo que ellos la información realmente que tienen es que viene un cambio de era, ¿tienes? Sí. Pero como los gobiernos, la clase, digamos, dominante de los gobiernos han tenido acceso a las escrituras reales, es decir, a los documentos reales que tiene lógicamente el Vaticano y en otras bibliotecas secretas, han tenido acceso a la historia real, un poco la que yo te he contado, pero más detallada, Ujú. lógicamente del último diluvio, ¿entiendes? Entonces ellos lo que tienen en su mente es el cambio de era de acuerdo a lo que sucedió en la Atlántida. Entonces, su pregunta de ellos, lógicamente en la ignorancia, porque no le han hecho caso a los pleiadianos, es ¿cómo le explico a la gente esto que viene? Sí. Porque no quieren crear el caos. Por eso todas las historias de la ley marcial, que viene la ley marcial, que no viene. ¿Por qué viene ese cuento, Piro? Ese cuento viene porque como todavía científicamente no tenemos nivel, no podemos determinar cuándo va a suceder. Entonces Exacto. hay ciertas, digamos, combinaciones de eventos que de repente esta gente se pone histérico y dicen, ya viene, ya viene. Y entonces empiezan a hacer toda la película para decretar la ley marcial, que se va a decretar en todo el planeta, no solo en Estados Unidos. ¿Tienes? Pero no va a ser tan negativo como nos lo están contando. Ok. ¿Tienes? Cuando se decrete la ley marcial, va a ser realmente para ya el desalojo definitivo de todo el cabal, que ya está Ujú. totalmente perdido, Ujú. que ya nos muestra sus caras tal y como son, y que ya nos están diciendo abiertamente que nos han engañado, que nos han envenenado, y que han hecho un montón de cosas, y esa gente ya está de salida. Lo Sí. único que algunos se resisten. ¿Por qué no los han echado antes? Porque lógicamente en su poder todavía hay mucho armamento que puede hacer daño a la población. Y los pleyadianos no quieren que la población sea dañada. Están protegiendo hasta la última persona. Lógicamente, desde la perspectiva humana, parece que no es así, ¿no? Parece que cada día estamos peor, que hay más guerras, que todo es un desastre, que todo es más caro, que vienen los desastres naturales, que se inunda, que pierdo mi casa, que no tengo trabajo, que la economía va mal, ¿entiendes? Pero pues hay que entender que estamos en una guerra, ¿no? Se está finalizando la guerra, ¿no? Y cuando tengamos todas las piezas del puzzle,
pues vamos a poder ver, y no porque lo diga yo, sino vamos a poder ver todas las piezas del puzzle y vamos a ver la grandiosidad de la labor que han hecho nuestros hermanos mayores con la ayuda de algunos militares, de algunos gobiernos, de algunas personas que han sido cambiadas. Es otra cosa que te quiero explicar, Piero. Sí, Hay mucha confusión de quién es quién, ¿no? Oye, pero esto es bueno, es malo, es bueno, es exacto. malo, es bueno, es malo. Bueno, ¿por qué muchos de nosotros, los que en teoría, siempre me pongo en comillas para dar siempre el derecho a duda, sabemos un poco más, ¿no? ¿Por qué nunca decimos, oye, esto es este bueno y este es malo? Porque a la gente la cambian, a la gente la clonan, les ponen dobles, luego vienen, es decir, te voy a poner un ejemplo, ¿eh? Sí, Hay un presidente, vamos a poner no un presidente porque sería muy obvio, ¿no? El presidente de una corporación. Entonces, este presidente de la corporación es un reptil, digamos, de clase alta, pero él se quiere rendir, digamos que decide rendirse. Y dice, no, yo me rindo. Pero los que lo rodean le dicen, no, 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 tú no te vas a rendir, no te puedes rendir, estás tonto, te vamos a matar si te rindes. Entonces al final sigue haciendo fechorías, ¿vale? Entonces los propios, la propia gente, como ya no se fía de él, lo matan y lo clonan. Y entonces ya tenemos un clon, ¿vale? Y sí, que sigue haciendo cosas peores porque ya es un clon, es decir, claro, ya sigue instrucciones de los que están debajo. sí. Vienen los buenos, se llevan al clon, encierran al clon y ponen a otro clon en su lugar y ahora hace Ok. cosas buenas. Un clon Entonces positivo. vienen otra vez los malos, matan al clon y Puta, ponen otro cabrón. clon. Hijo, qué desmadre, mi hermano. Entonces, ¿cómo puedes determinar? Es decir, ¿cómo puedes determinar quién es quién? Solamente por su vibración. Pues Entonces, sí, cuando te dicen, no, 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 este es bueno, ¿no? Oye, pero ¿cómo puede ser bueno si está haciendo esto? claro. Bueno, hay que determinar la vibración de esa figura en ese momento, en ese día, porque mañana igual es otro. Claro, claro. Eso tiene mucho Eso, sentido, ¿eh? ¿entiendes? Sí, Eso ya está disminuyendo, pero lógicamente en los últimos 20 años, y te digo más, es decir, desde los años 50, esa era la tónica. Entonces, ¿qué pasaba? Salía alguien que quería hacer algo, y eso lo vamos a entender mejor con ejemplos, digamos, en países, digamos, del tercer mundo, ¿no? Venía un presidente que quería hacer algo bueno, ¿no? ujú, Y la ujú, gente notaba que ese presidente era humano y que realmente claro, quería hacer algo bueno y que sí. realmente no se iba a dejar engañar por los de siempre, ¿no? Entonces le votaban. Salía ese presidente, él intentaba hacer cosas buenas y lógicamente después de jurar su ceremonia presidencial o lo que sea, vienen los malos y le dicen, no, mira, aquí los que mandamos somos nosotros y tú o sigues estas reglas o te matamos. Entonces el tipo se resiste, dice que no va a seguir las reglas de los malos porque es una persona honorable y es una persona buena y lo matan. Se clona. Se acabó. Sí, Y la gente no entiende cómo es posible que fulano tal. Se acabó. claro. Y lo que te cuento, todos estos bypass, es decir, todos estos cambios se han dado. Y se han dado incluso en los países que ahora mismo se consideran positivos. ¿Tienes? Esto ha sido, lo que te estoy contando es lo que ha sucedido. Ujú. Y eso es lo que la gente no puede entender. Entonces ahora tenemos algunos ejemplos que la gente dice, no, es que ese es bueno. Entonces uno se tiene que callar y no puede decir nada porque realmente lo que están viendo ya no es el original. Claro, claro. Como tú dices, ¿Entiendes? creo que lo que tenemos que agudizar es esa intuición de percibir la vibración de la Exacto. persona en juego, ¿no? O sea, tenemos Exacto. ya que trabajar eso, es muy importante. Y alrededor nuestro también, o sea, Y, solamente y, y yo tú. lo, Sí. sí, perdona, y yo lo llamo escaneo, pero Ujú, realmente es lo que tú dices, es la intuición propia humana, que todo humano, ¿te acuerdas que una vez hablamos de que da igual cómo te justifiques, pero el humano, es decir, el humano de verdad, el humano, el ser humano de verdad, sabe perfectamente cuando está haciendo mal. ¿Por qué? absolutamente. Porque su intuición se lo dice. Claro, Y tú ya absolutamente. puedes decir no, porque me forzaron, porque tal, porque era pobre, porque era rojo, porque era verde, porque lo que sea. Tú sabes que estás haciendo mal.
por Esta es supuesto. esta es una característica de un humano, digamos, de verdad, de Sí. un ser que ha evolucionado y que tiene un cierto nivel. Sabe automáticamente lo que es el bien y lo que es el mal. Y el bien lo aplica sin pensar. Esa Ujú. es otra característica. Es Es decir, verdad. cuando está en una situación, actúa instintivamente de forma correcta. Correcto. Es verdad lo que dices, Luis. Bueno, ahí quienes tengan esas sensaciones y las identifiquen pueden estar seguros que son humanos. Exactamente. Luego viene otra cosa positiva, ¿no? De lo que estamos hablando, Ajá. y es de la ayuda extraterrestre, es decir, cuando el planeta recordar que ya está en 5D, Sí. es decir, los extraterrestres como tal ya pueden bajar al planeta. Lamentablemente todavía no se pueden comunicar con muchos seres humanos, repetimos la palabra humanos, Ujú. porque los humanos todavía están en una cuarta media rascando cuarta elevada. Sí. ¿Entiendes? Ujú. Cuando el ser humano alcance el 5D, en ese momento ya va a haber contacto físico y tu familia estelar te va a venir a visitar. Ujú. Y eso lo cambia todo. No, justo lo respondiste. Yo te iba a preguntar, en este cambio, qué tan posible o qué tan positivo va a ser que ellos se manifiesten ya en su totalidad? Y sí, lo acabas de contestar, en su momento, cuando logremos equiparar esa frecuencia, bueno, ahí yo creo que tendremos muchas sorpresas muy agradables. Hay, también va a haber mucha confusión. ¿Por qué? Porque también tienes que pensar que aquellos, vamos a poner el ejemplo de los asiáticos, ¿vale? Ajá. Entonces, los asiáticos que no lleguen a 5D, pero que se queden en 4.5, bueno, las naves de sus familiares de fuera también van a bajar, pero van a necesitar tecnología, que son Mm. esas famosas leyendas que ellos usan unos cinturones, ¿vale? Ujú. Esas tecnologías para poder comunicarse con ellos. Pero ya no va a ser un contacto directo, va a ser como una especie de contacto holográfico, no es directo, ¿vale? Sí, sí, Porque sí. usan tecnología entre medio del contacto. Pero también van a bajar. ¿Por qué? Porque ellos vienen a ver qué pasó con esos familiares que se fueron de visita a tu casa. ¿Entiendes? Cuando se habla tanto de este rescate de las naves, a eso se están refiriendo, de todas estas razas que van a... Claro, cuando se habla de la mayoría, es decir, la mayoría de hay que entender esto, la mayoría de la población, o la información que yo poseo, Ujú. la mayoría de la población que no va a 5D va a hacer el cambio a otros planetas o va a volver o se va a disolver por muerte. Esa es Ok, la realidad, ok, ¿tienes? Por muerte. ok. Pero va a haber muchos casos que por derecho evolutivo o por compensaciones o en función de la característica específica del grupo, van a venir por ellos. Ujú. ¿Entiendes? Entonces, los discursos de rescate son ciertos. Ok. ¿Tienes? Los discursos de, ¿cómo se llama la palabra que usan a veces? De transmutación energética también son ciertos. Los discursos de que van a bajar las naves extraterrestres también son ciertos. Los discursos de que bajan también algunas entidades oscuras también son ciertos. ¿Por qué? Porque esas entidades oscuras se les va a dar permiso para bajar y, por ejemplo, llevarse los cadáveres de los suyos Ok. o para llevarse sus pertenencias que, lógicamente, si se quedaran en este planeta, serían disueltas. Bueno, no son oscuros, vamos a llamarlos neutros, ¿vale? Sí. Civilizaciones neutras que en otras épocas, pues bueno, no hicieron cosas muy positivas, Ujú. pero que ahora ya tienen otro nivel y la federación les va a permitir bajar. Oye, venga, recoge tus cosas y tira para arriba otra vez, que esto ya no te pertenece y te vamos a dar un corredor de frecuencia que admita, por ejemplo, que tú estás en 3.9, que puedas bajar en ese corredor de frecuencia a ese sitio específico, recojas todas tus cosas en paquetes y te vuelvas a ir por ese corredor de frecuencia. Pero ellos no entran a 5D. No Ok. sé si quede claro. No, Es sí, como, claro.
Es como si fuera un túnel. Sí, Oye, sí, el túnel sí. llega a tu habitación, recoge tus cosas, sales por Ujú. el mismo túnel y ya no puedes volver a entrar a este planeta. Es una oportunidad bastante equitativa que se da desde una perspectiva 5D a lo demás. Sí, sí queda Desde claro. la perspectiva de la federación es completamente diferente a lo que nosotros podemos entender. Es decir, Seguramente, creo que no nada, alcanzamos todavía a dimensionarla. por eso siempre hablaba, ¿te acuerdas que hablaba que yo hablo desde la perspectiva de la cual yo hablo es desde el interior de este planeta hacia afuera? Ujú. No tiene nada que ver la perspectiva desde fuera del planeta hacia el planeta. Claro, Es por supuesto. completamente diferente. Claro. Entonces, si hablamos de la perspectiva de fuera del planeta al planeta, los oriones ya no son malos. ¿Entiendes? Ujú. ¿Cuándo son malos los oriones? Desde mi perspectiva, cuando estoy dentro de este planeta. Sí, ¿Por por qué? supuesto. Porque están controlados por el eje del mal. Y Ujú. el eje del mal los tiene controlados y los tiene Sí. esclavizados y los tiene hipnotizados. Y ellos hacen lo que les indican. Los alfas igual, los alfas centauros igual. Si nos vamos fuera del planeta, no es que sean buenos, pero vamos a decirle que son neutros, Ujú. ¿vale? Y ellos están allá afuera también intentando ver qué está pasando con su gente que está esclavizada, que cayeron en la trampa de los reptiles, que cayeron en la trampa arcóntica. Sí. ¿Entiendes? Te fijas cómo cambia la perspectiva, ¿no? Ahora ya No, que claro, entendemos los niveles, claro. entendemos un poco la historia, que lógicamente la he hecho muy resumida, no es lo más perfecto, pero la gente puede seguir investigando. Lógicamente las perspectivas cambian totalmente. No Sí, tiene nada sí. que ver. Completamente. Luis, una pregunta rápida. En esta bajada de naves de tantas razas que vienen por distintas situaciones, ¿cómo podemos, bueno, creo saber la respuesta, pero quisiera escucharla de tu viva voz. ¿Es posible todavía que hay una intervención del famoso y del llamado conocido Blue Beam que intente confundirnos con un rescate y estén orquestando cosas para, pues, oponer más resistencia a este cambio? Sí, pero ya se les complica, es decir, ya no es, tienen todavía esa opción, ¿vale? De utilizar esa tecnología holográfica, Ujú. pero digamos que yo considero que ya no la van a usar. Ok. ¿Por qué? Porque tienen otra opción. ¿Cuál es la otra opción? Recordar que la flota espacial humana existe, ¿vale? Pero dentro de la flota espacial hay dos, lamentablemente es así, hubo dos grupos, el que trabajaba con los negativos, con los grises, o con la raza de Aldebarán, Ujú. ¿tienes? Que es famosa por todo el tema de los nazis, bla, 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 Sí. bla, bla, que recibieron la información en su medio, tal, todo eso está muy, también la gente puede investigarlo, ¿no? O la que finalmente llegaron la federación y habló con ellos y les mostraron las cartas, ¿no? Le dijeron, oye, mira, esto es lo que está sucediendo, tú realmente has adquirido esta flota de esta gente que no son muy positivos, esta gente ha hecho estas cosas y yo te doy la oportunidad de rehacerte, es decir, de que lo que tienes vamos a convertirlo en positivo. Ujú. Y entonces se crea la flota espacial positiva. Ok. De ahí viene cuando aquel presidente americano, para no poner nombres, crea su flota espacial y todo el mundo se ríe de él, ¿no? Esa flota espacial existe, Claro. ¿entiendes? Ujú. Bueno, ahora imagínate que llegara una de esas macronaves que todavía están por ahí, tú ya no están funcionales, porque tuvieron muchas guerras, digamos, la federación les dijo, oye, tú ya no puedes volver a conducir esos vehículos. Y entonces los otros estaban empeñados en que sí, y hicieron algunos intentos para volver a ingresar a la Tierra, ¿no? Sí. Y pues algunas naves las destruyeron, fueron destruidas por la Federación. Es decir, digamos, la flota espacial humana fue destruida por la Federación porque no quisieron seguir las normas de la Federación. Ujú. Pero digamos que hay cierta tecnología todavía en el planeta que podrían utilizar para, imagínate que una nave de estas va a Ciudad de México y dispara contra el Palacio Presidencial y luego se va.
Imagínate el caos. No, bueno, o sea, Nos sí, atacan los extraterrestres, tal. sí, Vamos sí, a sí, sí, organizar todos los ejércitos del mundo y ya se fastidió todo el plan de los pleiadianos, pobres acturianos, ¿entiendes? sí, Por eso las naves no aterrizan, digamos, abiertamente, porque no se puede. Es decir, la humanidad en conjunto, lamentablemente, no es la misma. Entonces no exacto, está preparada y la reacción sería negativa. sí, Entonces lo tienen que ir a hacer poco a poco. ¿Qué va a pasar? ¿Cómo podemos determinar quién es quién? Por la vibración. Y una vez que ya estemos más cerca, también están esperando, digamos, a determinados grupos, y aquí viene también otra noticia positiva, a determinados grupos que ya se están uniendo, es decir, ya hay gente vibrando en sexto y séptimo chakra que ya se están uniendo entre ellos y se está creando lo que se llaman las comunas. Las comunas van a ser el prototipo de lo que van a ser las ciudades de luz. ok, Bueno, las comunas no están en las ciudades, están fuera de las ciudades, están en sitios limpios, ya existen esas comunas. ¿Y dónde van a ir los extraterrestres? Pues a esas comunas, claro. a ir a encontrarse con sus familiares. Ujú. Entonces, las comunas de pleiadianos, pues a los pleiadianos, las comunas de acturianos a los acturianos, los andromedanos a los andromedanos, los de Sirio con los de Sirio. Esa es la lógica y creo que volvemos a lo mismo, ¿no? ¿Te acuerdas de nuestro parque para niños? Ujú. El sentido común, Sí, no es otra cosa. ¿Qué pasa con otros, vamos a suponer, ¿no? Con los que no llegan a ir a 5D o, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, ¿no? Imagínate que uno de los que fueron rescatados, ¿vale? Finalmente puso atención, siguió todas las lecciones, evolucionó y ese llega a una comuna 5D, ¿ok? Bueno, ese que llega a una comuna 5D, pero sin embargo ya no se quiere quedar en el planeta, y esa comuna es de acturianos, pues los acturianos lo subirán a una nave, se lo llevarán en esa nave y en los sitios que ya existen, es decir, que ya existen en el espacio para eso, lo trasladarán a la nave de sus familiares. ok. Y todo esto, Luis, es físico. Todo esto es físico. Wow. La gente, es decir, hay que entender que la gente que lamentablemente, es decir, no son reales porque no son humanos, los que son artificiales, esos van a la disolución, es Ok. decir, porque solo tienen una vida. Esa Sí, gente claro. no puede reencarnar. Ujú. Y hay casos, digamos, muy confusos, es otro cuello de botella, porque mucha de esa gente está ahora mismo ya existe dentro de las familias normales. Eso fue una invasión que se hizo en los últimos 20, 30 años. Entonces, han nacido. ¿Cómo han nacido, Piero? Pues es muy fácil, inseminación artificial. Sí, tiene sentido. Son clones, ¿tienes? Porque fueron modificados genéticamente. Eso hay otro link que lamentablemente no se me ocurrió, pero ahora que te estoy dando este enlace para que la gente no piense que estamos locos. Es decir, está científicamente demostrado, Piero, Ujú. que en el momento que el espermatozoide fecunda el óvulo, hay una luz divina. Está fotografiada, científicamente demostrado. Sin embargo, en el proceso de inseminación artificial, esa luz no existe. Ya, claro. Científicamente demostrado, ¿eh? No, eso es de hace poquito, ¿eh? Voy a Sí. buscar el link para enviártelo de forma privada para que lo tengas y cuando alguien te pregunte le dices, oye, mira, no, esto es así, ¿tienes? Ujú. Y lo tenemos también como ejemplos en otros textos, ¿no? Cuando nos dice que la procreación es divina, Sí. no puede haber intervención o no puede haber otros tipos de metodologías porque ya carece de divinidad, Pero tiene ¿tienes? mucho sentido, Luis. Por eso muchas razas se han clonado así y son carentes de espíritu, son carentes de esta Es, divinidad. exactamente. Actualmente en muchas partes de América, creo que eso también te lo dije, pero fue fuera de micrófono, en parte de América Latina, Estados Unidos y Europa, han inundado de clones esos sitios. Inundado. No voy a explicar, digamos, cómo lo han hecho, porque mucha gente se va a sentir, digamos, mal, Ujú. pero está inundado. Y esos clones son clones.
siguen un Sí, programa, ¿entiendes? claro. Siguen un programa determinado. Sí. ¿De dónde salieron esos clones? Pues pudieron haber salido tanto de inseminación artificial, de laboratorios, ¿entiendes? De laboratorios o clonados con crecimiento rápido. El problema del clonado con crecimiento rápido es que tiene un periodo de duración corto, Sí. ¿entiendes? Que es lo que utilizan para políticos, artistas, Ujú. esclavos sexuales, etcétera, etcétera. Sí, sí, sí. Bueno, si algo podemos enmarcar aquí, Luis, es que por más que sí tenemos esta asistencia positiva de estos hermanos extraterrestres, el cambio es individual y la ascensión es individual y que aunque sí contamos con ellos para algo que es importante, que es lo que está fuera de nuestro poder, de nuestras manos, o lo que no está en nuestras manos, bueno, ahí están ellos, ¿no? Haciendo cierta asistencia, pero lo que está en nosotros, eso sí nos corresponde, ¿no? Exactamente. Permíteme que termine con la asistencia, ¿no? Sí, sí, Es sí. decir, ¿qué va a pasar cuando nosotros ya, es decir, tienes que pensar que el planeta, para que tengas una idea, está aguantando el proceso de transición física a 5D. Es decir, ¿qué está haciendo? Se está reteniendo el reacomodo de continentes, el reacomodo de masas de aguas y el reacomodo de todo lo que implica esto, ¿no? Ujú. Volcanes, montañas, lagos. Hay que entender la magnitud, ¿no? Lo está reteniendo. ¿Por qué lo está reteniendo? Está esperando a que eso ocurra ya cuando los seres humanos hayamos alcanzado el nivel de conciencia en 5D. Ok. ¿Por qué? Porque en ese momento ya no solo vamos a tener contacto con nuestras familias estelares, Ujú. sino que ellos van a estar autorizados a evacuarnos en caso de necesidad y Ok. de reacomodarnos. Esa es otra visión que tuve y te la voy a contar como, digamos, para ti, pero Gracias. esto es que te llevan, es decir, te meten en una nave. Las naves son como en el sitio donde te colocan, es como si fuera un sillón blanco, precioso, y todo es luz, ¿no? Hasta que te acostumbras a poder ver los objetos que hay ahí. Y luego te llevan como una especie de hotel, donde tú tienes tu habitación y te llevan con tus familias, pero solo si la familia, es decir, si tus familiares tienen el nivel de vibración que tú tienes y que es requerido. Ujú. ¿Tienes? Es como una especie de hotel, te dejan ahí y estás una temporada. Esa temporada estás interactuando con otros seres humanos también del planeta y con los habitantes de esa estación, de esa nave espacial. Vamos a estar interactuando con ellos, ¿no? Y preguntándoles y ellos te van a explicar que, oye, no, pues mira, a mí me rescataron de aquí, a mí me rescataron de allá, a mí me trajeron de acá. Otros dirán, no, mira, a mí, yo estaba en Marte, porque esa es otra, también Claro. creo que no te lo expliqué, pero parte de la población que tenemos en la Tierra también procede de Marte. Sí. I wanna see you shine.